Bien, Romanos capítulo 14, hoy día vamos a avanzar del versículo 9 al versículo 12. El título de toda esta porción del capítulo 14 es La unidad entre los hermanos fuertes y débiles. Leo Romanos 14 del 9 al 12, dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si hay alguna frase o alguna expresión solemne, seria, que nos hace a lo mejor temblar, es la última. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. Bueno, voy a leer del verso 1 al 8, voy a hacer algunos comentarios y vamos a regresar al versículo 9, que tiene que ver con la exposición de hoy. Al inicio del capítulo 14 de Romanos, Pablo utiliza un verbo muy interesante ahí que es recibir. Esa es la orden para el hermano fuerte. ¿Qué le dice Dios a este hermano? Recibe al débil en la fe. Recibir, como ya lo hemos explicado, significa literalmente dar la bienvenida, acoger, aceptar a este hermano débil en la fe. ¿Quién es el hermano débil en la fe? Es una persona que tiene poco conocimiento o un conocimiento que no ha aprendido en su madurez a aplicarlo de manera correcta. Son personas dentro de las iglesias que levantan demasiado las cosas secundarias o sin importancia o indiferentes y la exaltan de tal manera que muchas veces la hacen autoritativas y piensan que si otros no lo piensan así o no lo practican así, están en pecado o están mal. Bueno, Pablo dice: reciban a este hermano, pero no para discutir sobre estas cuestiones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Estos son los temas específicos de controversia aquí. Porque el trasfondo de la iglesia en Roma son judíos y gentiles. Cada uno de ellos venía con trasfondos diferentes. Entonces el tema de la comida iba a ser un problema. El tema de los días, tan regulado para los judíos, iba a ser un motivo de discusión. Por lo tanto, Pablo les dice: no discutan sobre estas cosas. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esos son los argumentos que Pablo ha señalado. Como Dios ha recibido a ambos, tanto al fuerte como al débil, ¿cómo van a estar peleando por esas cosas? ¿Cómo no se van a recibir entre ustedes si Dios lo recibió a ambos? Eso es absurdo. Si alguien decide no comer tal cosa, que no coma. Si alguien decide comer otras cosas, que coma esas cosas. Los de acá no juzguen a estos y estos no menosprecien a estos otros. ¿Por qué? Porque a estos y a estos Dios los ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo le pertenezco al Señor. Él es mi Señor, tú no eres mi Señor. Yo no soy tu Señor, como para prohibirte que comas ciertas cosas, o que celebres ciertos días, o que no celebres ciertos días. Yo no soy tu Señor, yo no soy tu dueño. Algunos pastores en algunos lados se creen dueños, pero yo no quiero hacer eso porque no me corresponde hacerlo. El Señor es uno solo
y es Él. Por lo tanto, tú eres criado de Él, tú eres su siervo, no mío. En este sentido, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, tanto fuerte como débil, debe estar convencido en su propia mente. Y aquí la conciencia personal juega un rol importantísimo. Si mi conciencia determina una actitud, tal o cual actitud, en base a un conocimiento que yo tengo, sería pecado ir en contra de esa conciencia. Voy a dar ejemplo en las siguientes enseñanzas muy prácticos, que nos va a servir también, porque una de las cosas que cuesta, hermanos, es aplicar estas cosas en cosas específicas del día a día. Porque la Biblia no señala todos los detalles que vivimos en el día. Ahí es donde el creyente tiene que madurar y de acuerdo a su conciencia va aplicando estas cosas. Pero esto es muy importante, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Si alguien determina que el día domingo, por ejemplo, quiere servirlo al Señor de tal forma, bien por él, pero ese hermano no lo puede imponer al otro. Ejemplo, yo decido tener 3 oraciones continuas el domingo en la tarde porque es el día que el Señor resucitó entre los muertos, la congregación se reúne, etc. Y yo comienzo a orar con mi familia 3 veces en la tarde, en el resto de la tarde. Y converso con otro hermano y otro hermano me dice, yo, pastor, fui al parque a jugar con mis niños el domingo en la tarde. Uy, qué poco espiritual eres, hermano. Yo y mi familia oramos 3 veces en la tarde. ¿Está mal, hermano? Y yo quiero como imponer que ore también igual que yo 3 veces en la tarde el día domingo. Porque para mí ese día es especial y yo lo desarrollo de esa forma. Pero ese soy yo. No tengo por qué imponértelo a ti. Y tú tampoco me puedes decir a mí que yo estoy mal. Porque orar nunca estará mal. Y si yo escojo hacerlo así durante el resto de la tarde del día domingo, esa es mi decisión. Yo estoy convencido en mi propia mente que así lo voy a hacer. Pero no podemos imponerlo a los de acá, ni él puede imponerme el parque a mí. ¿Se entiende, hermanos, verdad? Esto es muy importante entenderlo porque no eres mejor que el hermano porque tú oras más en la tarde. Pero hay que orar. Cuidado con eso, porque también nos falta el hermano y no hay que orar. No estoy diciendo eso. Estoy exaltando un día como tal y que ese hermano piense que todo el resto tiene que hacerlo así. Y si no lo hace así, entonces son menos espirituales que yo. Pablo dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ambos están agradecidos. Y aquí Pablo da la razón, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos, porque Él es mi Señor, no tú, ni yo soy tu Señor. Ahora bien, Pablo sigue desarrollando a continuación en el verso 9, los porqués son explicativos y siempre hay que entender esas palabritas, hermanos, porque van estableciendo esta conexión con lo que viene explicando Pablo. ¿Qué dice en el 9? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, porque anteriormente había dicho, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Y ahora Él dice que Cristo murió y resucitó para esto. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es la muerte y resurrección juntas lo que establece su dominio sobre todas las personas, incluidos aquí especialmente los discípulos del Señor.
sea que estén vivos o que estén muertos. Entonces Pablo aquí dice, porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor. Es muy notable, hermanos, que aquí se relaciona su muerte y resurrección con su señorío sobre tu vida. Y no solo sobre tu vida, sino también su señorío sobre tu muerte. Porque el Señor sigue siendo tu Señor mientras vivas o estés muerto. Él seguirá siendo nuestro Señor. Y recordamos que Señor aquí tiene el carácter de absoluto, de amo absoluto, de dueño absoluto. El Kyrios o el Curios, que para el contexto romano era el César. Para el contexto de los creyentes, de los discípulos del Señor, por sobre el Curios humano estaba el Señor de gloria. Entonces Jesucristo, hermano, no es solamente tu Salvador, como lo hemos explicado tantas veces. Él es también tu Señor, tu amo absoluto, tu dueño total. Y esto es una de las cosas que tanto nos cuesta entender. Porque nosotros por nuestro pecado, hermanos, tenemos la tendencia siempre a hacer lo que a mí me da la gana. O todos ustedes son tan obedientes en todo lo que la palabra dice. Entonces, mientras el cristiano, el creyente, el discípulo del Señor no abrace, no internalice esta verdad, yo ahora tengo un dueño absoluto. Yo no puedo hacer lo que se me antoja hacer. Yo no puedo dirigirme donde se me antoje dirigirme. Yo no puedo tomar las decisiones sin considerar a mi Señor, a mi amo. Porque Él para esto murió y resucitó para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ya no vivimos para nosotros mismos, como Pablo lo vino también diciendo anteriormente. Es la voluntad del amo la que debe prevalecer por la voluntad del siervo. Es la voluntad del dueño absoluto la que tiene que prevalecer por sobre la voluntad del siervo. Porque si somos siervos o esclavos de Cristo, eso implica su señorío total y absoluto. Cada detalle de nuestras vidas, pensamientos, acciones, ambiciones, decisiones, deben llevarse a cabo con la mirada puesta en lo que agrada y glorifica al Señor. ¿Y por qué estoy detallando esto con precisión? Porque a continuación vendrá el tribunal, donde será juzgado todo esto. Charles Hodge comenta lo siguiente, cito: con su muerte los compró para que sean suyos, y con su resurrección llegó a esa posición exaltada que ahora ocupa como Señor sobre todos, y recibió dones que le permiten ejercer como mediador este dominio universal. Fin de la cita. Aclaración. Esto no significa que el Señor no era Señor antes de su muerte y resurrección. Claro que Él es Señor antes de la muerte y resurrección. Él era Señor por derecho de creación, pero después de su muerte y resurrección, Él es Señor por derecho de redención. Y ahí estamos nosotros incluidos porque Él nos ha redimido a nosotros. Entonces, Él es Señor por el lado que se mire, por derecho de creación y por derecho de redención en el caso nuestro. Pero Él sigue siendo el Señor del universo en definitiva. Pero ahora ese señorío está mucho más directo y tiene mucho más sentido para sus hijos que somos nosotros.
A continuación, versículo 10. Pablo vuelve a exhortar al débil y fuerte en la fe de manera directa. ¿Qué dice? Pero tú. Ese pronombre personal es muy directo. Pero tú. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? De acuerdo al contexto aquí y al sentido de la expresión, pero tú, paréntesis, débil. Porque el débil es el que juzga a su hermano. Entonces Pablo le dice, pero tú, débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y después Pablo dice, o tú también, paréntesis, fuerte. Se dirige al fuerte. ¿Por qué? Porque el fuerte era el que menospreciaba al débil. Entonces aquí la exhortación es para el fuerte y para el débil. Es lo mismo que ya ha hecho en los versículos anteriores Pablo. Ahora bien, notas, hermano, en el texto, ¿notas a quién juzga o condena el débil? A su hermano. ¿Notas a quién menosprecia el fuerte? Lo mismo, a su hermano. No estamos hablando de falsos maestros. No estamos hablando aquí de falsos hermanos. Estamos hablando, como lo dijimos en la introducción de esta porción, estamos hablando de hermanos genuinos del Señor. Lo único que los diferenciaba es que unos tenían un conocimiento más apropiado, eran más maduros, otros, los débiles, no, pero ambos eran hijos del Señor. Entonces, ¿cómo se van a estar juzgando entre ustedes? ¿Por qué se menosprecian entre ustedes si son hermanos? Jesucristo derramó su sangre para perdonar tanto al fuerte como al débil. ¿Y tú los estás condenando, débil? ¿Y tú los estás menospreciando, fuerte, a los débiles? En este tipo de cosas que ya no tienen ninguna importancia, como si como esto, como aquello, si como lechuga, si no como lechuga, si celebro un día, si no celebro un día, ¿en eso se van a juzgar? ¿En eso se van a menospreciar? Y esto es muy sorprendente lo que hace Pablo a continuación. Pablo ahora lo que va a hacer en la segunda parte del verso 10 es un argumento muy potente para que los hermanos no continuaran juzgando y para que los hermanos no continuaran menospreciando. ¿Cuál es? Parte B, versículo 10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Me imagino al fuerte y al débil escuchando eso, Pablo, o en la lectura de esta carta. ¿Por qué se menosprecian? ¿Por qué juzgan? ¿No saben que tenemos que comparecer ante su tribunal? Uy, en ese momento ambos pensando, fuerte y débil, ¿tribunal del Dios del universo? Ups, voy a cerrar mi boca. ¿Entienden el argumento de Pablo? Reitero, lo que hace Pablo en la segunda parte de este versículo 10 es entregar el argumento tan potente del por qué no se deben juzgar entre ellos en estas cosas, ni menospreciar entre ellos en estas cosas. ¿Por qué, pastor? Porque todos compareceremos ante su tribunal y Él es el único facultado para juzgarte a ti y a ti y a mí, no entre nosotros. Me imagino ahí los hermanos, silencio total. Me imagino ahí los hermanos avergonzados. Uy, el Señor, el juez de todo el universo, ¿me va a juzgar a mí? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver.
Ernesto Trenchard dice lo siguiente, cito, los siervos de Dios, esto es para ir explicando un poquitito el tema del tribunal de Cristo. Los siervos de Dios, ya libres de la condenación judicial, tendrán que dar cuenta de su mayordomía, mientras que los rebeldes tendrán que oír la sentencia de la condenación eterna. Fin de la cita. Me tomo de esto para explicar lo siguiente de manera breve. Este tribunal de Dios, dicen algunos manuscritos, de Cristo, dice la Reina Valera, en definitiva Cristo es Dios, por lo tanto es un detalle simplemente. El tribunal de Cristo aquí es para los creyentes. Por tanto, no es condenatorio. No está en juego la salvación tuya ni mía. Porque nuestros pecados Jesucristo los llevó en la cruz. Romanos 8 ya lo estudiamos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, este tribunal de Cristo no tiene que ver con condenación, tiene que ver con evaluación de tus obras, de tus acciones, de tu fidelidad en aquello que Dios te ha encomendado mientras estabas en el cuerpo. Es el examen de lo que los creyentes han hecho con su vida terrenal. Es un descanso, ¿no? Un descanso entre comillas, porque sigue siendo un tribunal solemne, un juicio evaluativo solemne. Por lo que voy a explicar a continuación. Bendita gracia, recordarla una vez más, de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros de cada hijo de Dios fueron cargados, fueron puestos sobre nuestro bendito y amante Salvador en esa cruz, allí en el Gólgota. Por lo tanto, este tribunal de Cristo no tiene que ver con esos pecados, porque esos pecados absoluta y totalmente están perdonados. Pasados, presentes y futuros. Pero Dios me ha encomendado, una vez convertido al Señor, obrar para bien. Porque no somos salvos por obras, pero somos salvos para obras. Y esas son las que aquí en este tribunal Dios va a pedir cuentas. Por tanto, vuelvo a recalcar, este juicio evaluativo aquí, este examen aquí de nuestro Señor es solamente para los creyentes, porque para los incrédulos será una sentencia de condenación. Ellos recibirán el infierno eterno, la condenación eterna, la separación eterna. Ese es el otro aspecto del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis lo menciona así. Ahora bien, hermanos, ahora bien, antes de entrar a explicar más detalles de este tribunal aquí, permíteme ponerte en la siguiente situación. Esto es una ilustración, lo aclaro de entrada, porque no hay ninguna cámara ni ningún mecanismo que registre lo que voy a hacer ahora, en esta ilustración. Si yo te pidiera un favor, vaya favor que te voy a pedir, pero insisto, es una ilustración. Si yo te pidiera un favor, y es el siguiente, déjame grabar para poder conocer cada pensamiento tuyo, cada acción, cada intención, cada palabra, cada actitud, cada obra que has hecho durante todo el año nomás. ¿Para qué nos vamos a poner tan exagerados? Y después de eso decirte, ¿y me lo permitirías poder compartir con el resto de la iglesia?
¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hacerme ese favor? A ver. Te avergonzaría, ¿cierto? No, qué raro, yo sí. Porque solo Dios sabe las cosas que pasan por nuestra cabeza, las acciones que hacemos, los pensamientos que tenemos, las actitudes que manifestamos. No hay cámara, no hay registro, no hay ningún mecanismo que llegue a esto. Es una ilustración. Y lo más probable es que no lo permitiríamos porque sabemos quiénes somos, porque sabemos lo que pensamos, porque sabemos las actitudes que hemos tenido. Dios sabe muchas veces lo que has pensado contra tu vecino que te tiene hasta aquí arriba. Dios sabe lo que has hecho en privado cuando tu esposo o tu esposa no está. Entonces no hay ningún mecanismo que pueda llegar minuciosa y precisamente a todos aquellos aspectos, porque nadie conoce el corazón como Dios. Bueno, habrá un tribunal donde el juez que se sienta en ese tribunal es el omnisciente, donde absolutamente nada quedará oculto. ¿Cómo se llama? El tribunal de Cristo o el tribunal de Dios. Cuando tú ves a alguien hacer algo, lo único que puedes ver, y muchas veces hasta puede ser engañoso, lo único que puedes ver es la obra o el acto visible que observaste. Nada más. No puedes ver, no puedes ni siquiera asomarte a la razón del por qué lo hizo, la intención del por qué lo hizo, la actitud que llevó a cabo por lo que hizo. No puedes ni siquiera asomarte a aquello, porque eres un ser humano finito, limitado. Muchos de ustedes, o yo, si los veo a ustedes, le llevamos comida a un hermano en necesidad. Si lo vemos desde afuera, qué hermano más piadoso, qué hermano más generoso, qué hermano más honesto. Pero si esa buena acción, visible, superficial, está impulsada, está motivada desde la raíz del corazón, con un motivo, con una razón, con una intención, con una actitud no piadosa, no sirve para nada. Delante de Dios, porque el hermano pudo saciar su hambre, pero los ojos omniscientes en el tribunal de Cristo es otra cosa. Por eso, hermanos, es que tienes que entender que inclusive las obras que hacemos deben ser examinadas, evaluadas piadosamente. ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Por eso, hermanos, es que no todas las obras buenas externas serán recompensadas. No todas. Dios ve por qué lo hizo, para qué lo hizo, con qué actitud lo hizo, para lograr qué cosa lo hizo, etcétera, etcétera.
Y este pasaje nos da a entender que su veredicto es y será infalible, porque va a las intenciones del corazón. Analicemos entonces esta expresión, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando Pablo dice porque, nuevamente, una conjunción explicativa. Pablo está dando la razón aquí o motivo de todo lo anterior. No se juzguen, no se menosprecien. ¿Por qué, Pablo? Porque todos compareceremos. ¿Notaron ahora el todos? No es un juicio colectivo, aunque todos tienen que comparecer. Es un juicio para todos y cada uno de los creyentes. En el contexto inmediato, fuertes y débiles. Nadie estará excluido. Note lo que dice el 12. De manera que cada uno. ¿Qué significa cada uno? Individualidad. Cada uno significa que es algo personal. Los que son del Señor, de acuerdo al verso 8, estos van a comparecer, son verdaderos discípulos del Señor. Y el verbo aquí compareceremos, paristemi en el griego, significa presentarse. Aquí estoy. Tiene el sentido de formalidad ante una autoridad. ¿Quién será esta autoridad aquí? El Señor Jesucristo, el juez del universo, ya que su Padre le ha entregado todo el juicio a su Hijo, de acuerdo a Juan capítulo 5. De ahí que el texto diga el tribunal de Cristo. ¿Qué se hará en este tribunal? De acuerdo al versículo 12, dar cuenta. ¿Qué dice el 12? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. ¿Qué hice en la mayordomía que Dios me ha entregado delante de Él para con todos los hombres? ¿Qué hice? Doy cuenta. Y no se te ocurra, por favor, permíteme esto también, no se te ocurra salirle al Señor con esas excusas que muchas veces tienes aquí. Por favor, te lo suplico, hermano, porque vas a hacer el ridículo. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién de ustedes podría argumentarle algo al Señor? No, Señor, mira, es que yo esto... Cállate, te va a decir el Señor, yo conozco tu corazón. A mí no me puedes venir con cuentos. Al pastor lo puedes engañar, todo lo que tú quieras. Pero a Él no. A Él no. Eso se hará en este tribunal. Por eso es que ahí lo mejor es estar calladito. Silencio absoluto. Porque Él es el Señor. Adiel, mira, te entregué esto, pero una vez hiciste esto, no por mi causa. No lo hiciste para dar gloria a mi nombre, Adiel. Lo hiciste por esta razón. Calladito, sí, Señor, tú conoces mi corazón. ¿Para qué te vas a poder a discutir con Él? Bueno, eso no se va a hacer, obviamente. La palabra tribunal aquí, bema, en el griego. Escuchen esto, hermanos. Se refiere a un tribunal cuyo sillón está ocupado por un juez. Usualmente era un lugar elevado. A veces unas gradas llevaban allí. Generalmente el sillón se encontraba sobre una plataforma, tal como el trono de un rey se encontraba en alto. Comparar con el sillón del juez en nuestra sala de corte de hoy, que se encuentra generalmente sobre una plataforma y está más elevado que cualquier otro sillón en la sala. El bema o tribunal también se usaba en referencia a los Juegos Olímpicos, porque allí se entregaban premios, se entregaban recompensas.
El juez de los atletas daría el estéfanos, que se traduce por corona, al vencedor de la competencia, ya fuera corredor, luchador o lo que fuera. Y el término bema o tribunal en el Nuevo Testamento se usa 12 veces. Pilato se sentó en tu tribunal cuando juzgó a Cristo. En Hechos, Pablo estuvo ante el tribunal de Festo en Cesarea. Más tarde, Pablo compareció ante el tribunal de César, ante el bema de César. Pablo tenía bastante experiencia en los tribunales, tenía bastante experiencia en el bema. Pero el único bema que realmente le importa a Pablo es el bema de Cristo. El bema de Dios, el tribunal de Dios. Veamos algo más del tribunal, de este tribunal. Y después voy a señalar nuevamente el motivo que Pablo saca para hablar del tribunal. Vamos a ir más adelante, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, del 9 al 10. Aquí Pablo está exhortando a los hermanos en Corinto a hacerle agradables a Dios, tanto en vida como en muerte. Y ahora apunta a esa razón que debe impulsar al creyente en esa dirección, que dice el 9, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. ¿Por qué? De nuevo, la razón para aquello. Porque es necesario que todos nosotros, pronombre personal plural, donde Pablo se incluye, comparezcamos, este verbo es diferente al de Romanos 14, ante el tribunal de Cristo para, ahí está el propósito, que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros, estos términos, estos vocablos, necesario y todos, enfatizan que este suceso es inevitable y abarcador, porque los involucra a todos los creyentes, pero a todos y cada uno. Y el verbo comparecer aquí es diferente al de Romanos 14. El de Romanos 14 tenía la idea de presentarse, pariste mí, estar frente de, formalmente ante una autoridad. Aquí la palabra comparecer tiene la idea de ser manifestado. Philip Hughes comenta lo siguiente con respecto a esta palabra, a este verbo comparecer. Cito, hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino estar desnudo, desprovisto de toda fachada de respetabilidad y revelado abiertamente la realidad completa y verdadera del carácter personal. Fin de la cita. O sea, ahí estaremos abiertamente, honestamente, transparentemente desnudos ante los ojos de aquel que tiene como llamas de fuego. En aquel día, para cada cristiano, para cada creyente, se hará manifiesta la auténtica verdad sobre su vida, sobre su carácter y sobre sus hechos. Pablo dice, mientras estaba en el cuerpo. ¿Y qué vimos en Romanos 12? Os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis o que presentéis vuestros ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque en el momento en que nos convertimos al Señor por la obra de gracia mediante la fe, ahora pasamos a ser integrantes y postulantes a estar presentes en el tribunal de Cristo, para evaluar, para ser examinados en cuanto a todo lo que hayamos hecho, en cuanto a obras, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El adjetivo malo aquí no se refiere a algo moral, por si acaso, sino significa algo sin valor o inútil. Porque, insisto, nuestros pecados fueron ya juzgados en la cruz de Cristo. Aquí tiene que ver con las obras que el creyente va a hacer. Y esto nos da el sentido para ir ahora a 1 Corintios 3. Vamos allí, retrocedamos ahí una carta. 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es el Señor, alguno, ¿quién es alguno aquí? Bueno, un hermano de Corinto. Si alguno edificare, ahí está la obra, ahí está la acción de ese creyente, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, nuevamente, obra, edificar, equivalentes, está hablando del sentido de obras aquí, lo que haya hecho el creyente. La obra de cada uno. Hermanos, ¿están entendiendo el énfasis que pone Pablo? Cada uno, cada uno. Es individual. Tiene el carácter personal. No te vas a poder esconder detrás de tus hermanos. Se hará manifiesta. Saldrá a la luz. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, otra vez, cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oro, plata, piedras preciosas, elementos perdurables, indestructibles, que representan las obras o la edificación del creyente. Y esas obras, cuando sean examinadas o sean expuestas al escrutinio omnisciente del Señor, como van a permanecer porque fueron hechas por Dios a través de tu vida para la gloria de su nombre, recibirán recompensa. Pero hay otro tipo de elementos que representan obras no piadosas, obras en tu propio ego, obras para el aplauso, obras que no las hizo el Señor a través de tu vida y que tú lo hiciste por motivos equivocados, etcétera, etcétera, son representadas por la madera, por el heno y la hojarasca o la paja, que si tú enciendes un pequeño fósforo, se quema inmediatamente, no perdura. Eso representa ese tipo de obras, y cuando el ojo el escudriñador o el fuego que representa el juicio escudriñador del Dios omnisciente, queme aquello, perderá recompensa, no recibirá recompensa. Entonces los creyentes no edifican para la eternidad con madera, con heno y hojarasca, sino ¿con qué? Con oro, con plata, piedras preciosas. Estas últimas son indestructibles y permanentes porque son hechas por Dios a través de nuestras vidas. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 13? Él os haga aptos. Él haga a través de nosotros lo que es agradable a Dios. Pero desgraciadamente hay muchas cosas que nosotros hacemos en la carne. Y como Dios sabe perfectamente, Él no puede ser burlado, Él no va a ser engañado, Él sabe perfectamente cuáles son las obras que van a ser representadas por el oro, por la plata y las piedras preciosas.
El fuego es esencialmente la mirada escudriñadora de Cristo, cuyos ojos, como llama de fuego, penetran todo. Jesucristo, el gran juez, conoce la realidad de la obra de cada uno, no por lo que aparenta, sino por lo que realmente es. Por eso, querido hermano, si tú, podríamos preguntarlo de esta forma, ¿cuáles entonces son las obras que hagamos que van a tener recompensas o que el Señor las va a reconocer o que recibirán alabanza? Todas aquellas obras cuya motivación en tu corazón fue la alabanza y la gloria de Él. Eso será recompensado, eso será alabado, eso será reconocido. La recompensa es para el creyente, pero la gloria es para el Señor. No será quemado el obrero tampoco, porque su vida está en Cristo. Será quemada la obra y él mismo será salvo, pero así como por fuego. La salvación está asegurada en Cristo el Señor, pero no todas las obras que tú has hecho. Por lo tanto, nadie puede escaparse del juicio evaluativo omnisciente de nuestro juez, el Señor Jesucristo. De ahí el gran pasaje de Hebreos 4:13, donde este escritor dice esto: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor Jesucristo, el juez en este tribunal, no juzga por apariencia, de modo que sus ojos lo sondean todo y su luz lo ilumina todo. Aclaración. Si estoy hablando un poco más del tribunal de Cristo, no es porque Pablo en Romanos 14 esté hablando del tribunal de Cristo. Pablo no está hablando del tribunal de Cristo en Romanos 14. En Romanos 14 Pablo está hablando de esta disputa que había entre fuertes y débiles. Pero ¿por qué Pablo menciona o señala el tribunal de Cristo como argumento para que no continuaran juzgándose, para que no continuaran menospreciándose? Porque todos ellos tendrían que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Se entiende la idea, verdad? Pero para que tampoco haya una ignorancia respecto del tribunal de Cristo, es que he señalado también estos aspectos. Ahora bien, si bien es cierto, Pablo no está hablando como tema principal del tribunal de Dios, de igual manera permíteme decirte algo, hermano y hermana. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. No desmayes. No te desanimes. No se desaliente tu corazón. Pero es que, pastor, si yo le contara mi problema que tengo, usted me entendería. ¿Y si yo te cuento el mío? ¿Y si todos nos contamos nuestros problemas? Quiero decirte que tú no necesitas que yo conozca tu problema. Tú lo que necesitas es seguirte aferrando a sus promesas, porque yo no te voy a solucionar tu problema. Y tú no vas a solucionar el mío.
¿Puedes orar por mí? Yo puedo orar por ti, pero nada más. La solución viene de Él. Entonces yo no tengo idea si vas a ser recompensado o no, cuáles obras vas a ser recompensado, ni siquiera sé yo mismo. Pero vuelvo a decirte, persevera hasta el fin. No te desanimes, no te desalientes, sigue adelante. Levanta tus brazos, ponte en pie, sigue caminando. No se desaliente tu corazón. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así podríamos seguir citando la palabra de Dios, promesas de recompensas, de galardones para los creyentes que han perseverado hasta el fin, a pesar de sus dolores, a pesar de sus problemas, a pesar de la familia, a pesar del trabajo, a pesar de la escasez, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad. Persevera hasta el fin. No te desanimes. Pronto estaremos con Él en gloria por los siglos de los siglos. Y también debo decirles algo, hermanos. Anhelo con todo mi corazón recibir una recompensa. Pero ¿sabes para qué? Para devolverla a los pies de Cristo. Anhelo con todo mi corazón recibir un galardón, si es que lo voy a recibir, pero con el único objetivo de quitármelo y dejarlo a sus pies, porque Él solamente se merece toda gloria. Ese debe ser nuestro anhelo. No es malo esperar recompensas. El punto es, ¿querrás quedarte con ellas? ¿O dejarlas a las plantas del Maestro? Dejarlas a las plantas de aquel que vino a morir y dio su vida por mí. Él es realmente el vencedor, no tú, por más obras que hagas, porque son las obras que Él simplemente preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. No he hecho nada extraordinario, tú no has hecho nada del otro mundo, haces lo que debes de hacer, punto. Regresamos a Romanos 14. ¿Cuál era entonces el punto de Pablo en este versículo? Que se ve la necesidad de citar el tribunal de Cristo. Recordamos, ¿por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Por qué estás menospreciando a tu hermano? Tú no eres el juez, Cristo lo es. Y lo será en toda su plenitud en su tribunal, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Dios. Por eso Pablo cita el tribunal, para causar temor en los hermanos, para que ya no se juzgaran entre ellos, para que ya no se continuaran menospreciando entre ellos. Ese es el objetivo de Pablo, de proponer aquí, de sugerir, de mencionar el tribunal de Dios. No solo tu hermano será juzgado, tú también lo serás, porque cada uno comparecerá. Preocúpate de ti mismo, para que si el Señor lo permite también algún día puedas recibir de Él el bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Voy a dejar hasta aquí el tema. Eso pasa de repente cuando los planificamos para exponer ciertos versículos, pero simplemente pude avanzar 2, pero no importa. El contenido es lo que interesa. Querido hermano y hermana, lo último que voy a decir, me voy a saltar a la conclusión. Leamos Romanos 15:5, por favor. Romanos 15:5. Pero el Dios, y esto está dentro del mismo contexto por si acaso, la misma idea, fuertes, débiles, etcétera, etcétera. Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quiero hacerles una pregunta. Escuchen bien, por favor, la interrogante. ¿Qué es más evidente? ¿O dónde es más evidente o claro el amor de Dios en nosotros en la iglesia? ¿En que todas las personas, cada una de las personas de la iglesia, piensen exactamente lo mismo? ¿O que las personas dentro de una iglesia piensen cosas diferentes en este aspecto de Romanos 14, pero a pesar de aquello, se amen y sigan guardando la unidad? ¿Dónde? ¿Dónde? La segunda opción, exacto. Ahí es más manifiesto, es más real el amor genuino y la unidad de la iglesia. No importa si tú piensas en estas cuestiones diferente a mí. Eres mi hermano. Dios te ha recibido, Dios me ha recibido. Tenemos que seguir amándonos, tenemos que seguir guardando la unidad. Aunque tú creas que ciertos días son más especiales para ti que a mí, aunque tú tengas cierta inclinación por algunas cosas en la iglesia que yo, sigues siendo mi hermano y podemos seguir manteniendo una misma convicción, que es lo que Dios quiere. Y esto es en definitiva lo que Pablo quiere lograr en Romanos 14 y parte del 15, que a pesar de que piensen diferente, que traigan trasfondos diferentes, ellos conserven y guarden la unidad. Aunque algunos inclusive guardaran el sábado, considerando que la iglesia cristiana comenzó a reunirse el domingo, aunque algunos siguieran guardando alguna fiesta, aunque otros decidieran no comer cerdo y otros prefirieran comer solo vegetales, mantengan un mismo sentir, porque solo así se refleja el verdadero amor en el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a Dios le agradará, más allá de que todos pensemos exactamente lo mismo en este tipo de cuestiones secundarias. Y esa es la idea de Romanos 14 y 15 que tiene en mente el apóstol Pablo. Que el Señor nos ayude a ir entendiendo todas estas cosas. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz, porque ella cumple su propósito, porque ella es vida, porque ella fortalece, porque ella alumbra. Y ayúdanos también, Señor, a ir comprendiendo la solemnidad de todo esto que Pablo está aquí argumentando en estos versículos. ¿Por qué seguirse juzgando? ¿Por qué seguirse menospreciando? ¿No sabían acaso que van a tener que dar cuenta delante del verdadero juez? Pablo quería darles a entender a estos hermanos este argumento tan potente del tribunal, del vema de Dios para cada uno
de los discípulos del Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a entender la solemnidad de este tribunal, donde todos nosotros tendremos también que comparecer allí para dar cuenta de cada uno de nosotros cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o malo. Gracias, Señor, por tu palabra, y nuestros corazones también ya están preparados también para proceder a la cena del Señor y poder ser partícipes de la comunión de los santos en el repartimiento del pan y del vino. Gracias, en Cristo Jesús. Amén.